Hola a todos, espero que estén súper bien. Hace mucho que no hago un vlog, así que voy a hacer uno. Ahorita se está llevando a cabo el maratón de lectura creado por Olivia's Catastrophe. Este maratón va a durar 2 semanas, comenzando del 14 de febrero hasta el 28 de febrero. Y los temas de libros por leer son leer el libro más antiguo en tu lista de libros por leer, leer un tomo de más de 400 páginas, leer un libro que hayas comprado por su portada, un libro tan antiguo que no recuerdes de dónde salió, un autor que conoces y amas, bueno, un libro de un autor que conoces y amas, un libro de un autor nuevo para ti y un libro hypeado, un libro por el que todo el mundo esté emocionado en el momento y lo ves por todas partes. Y los libros que estoy leyendo para estos retos son Peter Pan. Esta edición específicamente la compré por su portada, me encanta el diseño que fue creado por Dana Tamaki. Y de hecho este ya casi lo voy a terminar, me faltan unas 20 páginas, así que lo voy a terminar ahorita. También comencé a escuchar el audiolibro de Truly Devious. Este no sé si usarlo para Hyped Book, el libro del que todo el mundo esté hablando, porque no sé si todo el mundo esté hablando de este libro, pero lo empecé a leer porque una amiga lo ama y siempre está hablando de este libro, así que por ese lado sí entraría en la categoría de libro por el que alguien esté muy emocionado. Y también comencé a releer los libros de Canción de Hielo y Fuego. Voy en el primer libro, A Game of Thrones. Lo estoy leyendo de esta edición que es ilustrada porque quería ver las ilustraciones mientras leyera, pero mis anotaciones las estoy haciendo en esta edición que tengo de libros más portátiles, que pesan mucho menos que la versión ilustrada. Y este obviamente es un tomo de más de 400 páginas. Ya terminé Peter Pan, fue hermoso, jamás lo había leído, esta fue mi primera vez y me encantó este libro. Y ahorita voy a ver a mi novio, vamos a ir al cine yo creo, porque tenemos 3 películas pendientes por ver de las que están nominadas al Oscar. Nos falta ver Vice, The Favourite y Green Book. Creo que hoy vamos a ver Vice o The Favourite, pero tal vez Vice. Ways to punish naughty boys. What shall we use? We can't decide. Just like you cannot run or hide. Ha ha. Truly devious. Es domingo y ayer ya no fuimos al cine porque compré los boletos para un día después, o sea, para hoy, porque no me di cuenta de la fecha que decía en la aplicación para comprar los boletos. Así que vamos a ir hoy al cine. Y en lugar de eso terminamos de ver la temporada 3 de Game of Thrones. Estamos volviendo a ver toda la serie para refrescar nuestra memoria y ver el final de la serie. Leí un par de capítulos del libro y como es una lectura un poco pesada, ahorita quiero leer algo ligero. Así que pensaba leer esta novela gráfica. Es el 3er volumen de Paper Girls. Este realmente creo que no entraría en el maratón de lectura, pero quiero leerlo, así que voy a leerlo en lo que nos vamos al cine, ahora sí, a ver Vice. Sé que no comenté mucho sobre el libro de Peter Pan, simplemente que lo amé. Y es que todas las lecturas que voy a estar leyendo durante estas 2 semanas van a estar incluidas en mi wrap-up del mes, así que ahí es donde voy a compartir mis opiniones sobre estos libros. Pero esta historia ya la conocía gracias a las adaptaciones cinematográficas, tanto la versión animada de Disney, el live action que también hicieron después, la película de Hook, que es donde Peter Pan se fue de nunca jamás y creció y después regresó ya siendo un adulto, la película sobre J.M. Barrie, de cómo se le ocurre escribir esta historia, y la adaptación de Once Upon a Time, donde meten varias historias de fantasía y en ellas hay alguna temporada en la que incluye esta historia de Peter Pan. Y después de haber leído el libro, siento que la película mejor adaptada a este libro es la de live action. Aún así, como todas las adaptaciones a películas, se toma sus libertades y también corta algunas cosas, pero siento que es la mejor adaptación. Ayer, antes de irme al cine, terminé Paper Girls volumen 3. En este vuelven a haber más preguntas como en el volumen 2 y no se resuelve nada. Siento que se siente como una fórmula repetitiva y ya quiero algunas respuestas. Pero en Goodreads vi que en el volumen 4
muchas personas dicen que ya se empiezan a resolver ciertas cosas, así que espero que me resuelva varias de mis dudas el siguiente volumen. Y sí fuimos a ver Vice. Esta película es sobre el vicepresidente Dick Cheney en el mandato de George Bush. Bueno, no solamente durante, sino cómo llegó a este puesto y toda la influencia que tuvo durante los eventos que ocurrieron durante estos años. Es una película pesada, salí con un poco de dolor de cabeza y frustración hacia el mundo en el que vivimos, pero sí fue interesante. Y ahorita voy a editar algunos videos que se me están acumulando. Mientras escucho el capítulo del podcast Binge Mode, estoy escuchando la temporada 1, que es donde hablan de Game of Thrones. Y como estoy volviendo a ver toda la serie, después de cada capítulo escucho el episodio perteneciente a este capítulo. Llevo unos cuantos días sin grabar nada, así que voy a ponerlos rápido al corriente. Si ven la toma un poco movida es porque me dio flojera poner la cámara en el tripié, porque ya me iba a dormir y dije, voy a grabar rápido, así que... Ayer fui a ver Green Book, la verdad no tenía idea de qué trataba, solamente sabía que la comparaban con la película de Amigos, la francesa, y esa película me gustó mucho y está nominada, así que quería verla. Me gustó mucho más de lo que creí. Aún así prefiero Amigos, me gusta muchísimo esa película. En esta tenemos un tema similar en cuanto a que dos personas que realmente no serían amigos en una situación común se vuelven amigos por medio de las situaciones que se presentan en la vida. Y tenemos a un italiano viviendo en Nueva York que se queda sin trabajo y consigue un trabajo como chofer para un músico de color. El problema es la época en la que estamos situados y nuestro italiano es racista, así que vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Tiene sus elementos cómicos y también unos muy pesados. Siento que podría haber sido un poco más profunda la historia, pero aún así me pareció muy buena. Y hoy terminé de escuchar Truly Devious de Maureen Johnson. Este es un misterio que se lleva a cabo en los años 30 en una escuela exclusiva y tenemos dos líneas del tiempo, la de los años 30 y la línea actual en la que una nueva estudiante va a tratar de resolver este caso que quedó sin resolver. Me encantó la atmósfera del libro, sin embargo los personajes me dejaron poco satisfecha. Sobre todo el personaje principal, y no sé si eso tenga que ver con que lo escuché en audiolibro, porque no soporté al personaje principal. No sé si haya sido la voz que le dio la narradora, pero eso hizo que no me encantara tanto como esperé que lo hiciera. Aún así me gustó bastante, pero creo que esperaba que se volviera uno de mis favoritos, y no lo hizo. Y para mi siguiente audiolibro acabo de descargar 99% Mine, de Sally Thorne. El otro libro que ha escrito es The Hating Game, que ese fue uno de mis favoritos del año pasado. Y este lo voy a utilizar para la categoría de un autor que te guste, un autor que ames. Y por último, de Game of Thrones, voy en la página 292. No voy a terminar de leerlos antes de que salga el final. Este es el libro más corto y me está tomando años porque son libros que no se leen rápido. Entonces, quiero tomarme mi tiempo, quiero disfrutarlos. Ya he leído la historia, así que no me urge, pero no quiero apresurarme con ellos. Y mañana voy a ir a ver The Favourite. Ya con esa habría visto todas las películas nominadas a Mejor Película este año. Ya es viernes y ayer sí fui a ver The Favourite. No tenía idea de qué trataba esta película, solo sabía que estaba basada en hechos reales. Y me gustó bastante. Siento que esta sí puede ser una verdadera contendiente para Mejor Película. La verdad, ya con esta vi todas las películas y para mí las mejores son The Favourite y Roma. No sé qué tan viciada esté con Roma porque pues soy mexicana. Hay otras que me parecieron muy buenas por su tema, pero no tanto por su ejecución. Y hay otras que la verdad no tengo idea de qué están haciendo en esa categoría. Pero bueno, en The Favourite seguimos a la reina Anne de Inglaterra y a las personas que trabajaban detrás de ella para gobernar el país y manipular sus decisiones. Las cosas que más quiero resaltar de esta película son las actuaciones, la iluminación y la edición, que me pareció interesante y un poco diferente. Y aunque no lo parezca, tiene varios momentos graciosos, que es algo que siempre aprecio en cualquier historia. Y también hoy terminé de escuchar 99% Mine de Sally Thorne. Me súper enganché con esta historia. La forma de escribir que tiene esta autora hace que no pueda dejar de leerlo, bueno, de escucharlo en este caso. Y es que sabe llegarle a mi lado romántico, así que con eso ya me ganó. Y la verdad me gustó bastante la historia.
Creo que me sigue gustando más The Hating Game, pero siento que era justo lo que esperaba de este libro. And the Oscar goes to Olivia Colman. And the Oscar goes to Alfonso Cuarón. Ya fueron los Oscars y hubo varias sorpresas para mi gusto. Bohemian Rhapsody se llevó muchos más de los que yo creí que se iba a llevar. Rami Malek es un amor, me encanta como persona, pero siento que ese Oscar de mejor actor iba para Christian Bale, la verdad. En Vice yo olvidé por completo que estaba viendo a Christian Bale, así que si yo hubiera sido quien lo eligiera, se lo habría dado a él. Mejor actriz fue Olivia Colman y ella sí se lo merecía. Y además su discurso fue lo mejor de toda la noche. Mejor director para Alfonso Cuarón, ese sí lo esperaba y sí fue muy bien merecido. Mejor película extranjera, Roma. Y para mejor película en general, ya había comentado en este mismo video que para mí las contendientes reales eran Roma y The Favourite. Y se lo llevó Green Book, que en lo personal no me pareció una mala película. Hay mucha controversia ahorita de que hay gente que se está quejando de que ganó una película sobre racismo vista desde el punto de vista de gente blanca. A mí personalmente sí me gustó la película. Yo se lo hubiera dado a The Favourite para que así tuvieran tanto The Favourite como Roma su Oscar. Pero bueno, pues así resultó la noche y esas son mis opiniones al respecto. Y me gustó que no hubiera presentador. Siento que fue más fluida la ceremonia, no hubo tantas interrupciones con... Luego hacen muchos chistes que realmente no dan risa o no sé, realmente están ahí para amenizar el momento y solamente alargan la ceremonia normalmente, así que me gustó más que no hubiera presentador. Y en cuanto a libros, ya voy a la mitad de Game of Thrones y empecé a escuchar The Name of the Wind de Patrick Rothfuss y en español lo pueden encontrar como El nombre del viento. Voy en el capítulo 10, voy a empezar el capítulo 10. Y me está encantando este libro, está escrito de una forma súper poética y desde el principio te atrapa la atmósfera en la que está situado. Aún no quiero decir bien de qué trata, por lo que entiendo es sobre una persona que se volvió un mito y esta persona había desaparecido, pero ahora fue encontrada y está contando su historia. Por lo que entiendo va a contar su historia en 3 partes que van a corresponder a cada libro y en este primer libro sería la primera parte de esa historia que involucraría su niñez, o al menos hasta donde voy es su niñez. Y creo que solamente hay otro libro, el segundo publicado, pero el tercero no he visto que esté publicado, no sé si vaya a salir, porque el segundo fue publicado hace unos cuantos años. Creo que es de esos libros que tardan en salir, así como la serie de Game of Thrones, de Canción de Hielo y Fuego. Así que espero que sí haya un tercer libro porque ya me enganché con la historia. Y ahorita voy a seguir viendo The Umbrella Academy, que empecé a verla la semana pasada. Voy en el capítulo 3. Esta serie está en Netflix. Está basada en unos cómics, novela gráfica. Algunas de esas dos cosas. Todo empieza cuando un día específico de 1989, varias mujeres tienen hijos, dan a luz, sin haber estado embarazadas la mañana de ese mismo día. Así que estos bebés tienen cierto poder, porque ¿quién nace así? Y un señor adinerado busca a estos niños por todo el mundo y logra volverse el titular de 7 de estos niños para criarlos y crear una banda de superhéroes. Pero nos saltamos a varios años después, cuando ya crecieron estos niños, y vemos que no son los típicos superhéroes, sino que sufren el abandono que tuvieron por parte de su padre adoptivo, y en la serie vemos cómo están sobrellevándolo. Ya es 28 de febrero, lo que significa que hoy termina el maratón, hoy termina el mes. Y no voy a terminar de leer los libros que tenía pendientes, que son Game of Thrones y The Name of the Wind. En The Name of the Wind me quedé, voy en el capítulo 23 de 93, así que no pienso apresurarlo a terminarlo hoy. Y en Game of Thrones voy en la página 542 de 810. Así que me queda poco, pero tampoco creo terminarlo hoy. La verdad es que llegué muy cansada del trabajo porque como ya hace más calor y hay más tráfico, siento que eso me duerme. Así que ahorita solo quiero dormir y
tal vez lea, pero no tanto como para terminar las lecturas. Hoy salieron 2 noticias que me pusieron muy feliz. Una es que los Jonas Brothers van a sacar otro sencillo. Hoy a medianoche, más bien mañana ya sería. Y este grupo me encantaba. Siento que estoy un poco grande para que me hubiera gustado ese grupo, pero no sé. Era un grupo que me gustaba mucho y esa noticia me puso muy feliz. Y también hoy sacaron nuevos pósters de Game of Thrones de la última temporada, donde están todos los personajes principales, digamos, los personajes que salen más durante la serie, sentados en el trono. Y eso me tiene súper emocionada porque estoy muy emocionada por esta serie y ya quiero que salga y ya quiero ver en qué acaba. Y aquí es donde va a acabar este vlog. Gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Bye.